Muchos hombres nos contactan preocupados porque su semen luce demasiado amarillo, verde, rojo o incluso gris. Algunos porque solo producen unas cuantas gotas y otros porque es muy abundante, pero luce transparente y líquido. Pero también hay muchos que piensan que como su semen luce normal y al parecer todo les funciona bien, debe ser culpa de la mujer no lograr un embarazo. Pero la verdad es que el semen es mucho más complejo que su color, consistencia o volumen, y el 40% de los casos de infertilidad vienen por algún problema con la calidad de los espermas. Incluso un semen de bajo volumen, ligeramente rojizo y transparente, puede tener más posibilidades de lograr un embarazo que uno blanco y abundante. Y para entender por qué, necesitamos un microscopio. El semen solo es el líquido que ayuda a los espermatozoides a nadar y desplazarse. En una eyaculación promedio hay 65 millones de espermatozoides, y como en las ilustraciones los espermatozoides siempre se muestran de color blanco, la mayoría de la gente piensa que si el semen es blanco es porque tiene muchos espermatozoides, y si es transparente es porque tiene pocos. Pero en realidad los espermatozoides son semitransparentes, y el color del semen viene de una sustancia similar a la vitamina B2 llamada flavina. Por eso incluso si un hombre se realiza la vasectomía y su semen ya no tiene espermas, mantiene su color blanco. El semen luce completamente normal y sano, pero no puede lograr un embarazo. El color amarillo puede deberse a la presencia de orina, el rojo a sangre, el verde a infecciones y otras variaciones por el tipo de alimentación o exposición a sustancias químicas. En Creafam lo primero que hacemos es contar cuántos espermas móviles hay por cada mililitro de semen. Se usa una retícula y se clasifican en 3 tipos: móviles progresivos, es decir, los que nadan bien hacia adelante; móviles in situ, es decir, los que se agitan pero no avanzan; e inmóviles, es decir, los que no se mueven. Se necesita que al menos 40% de los espermas se muevan bien para considerar que el semen está sano. Supongamos que esta muestra pasa el 40%. El siguiente paso es analizar la morfología. Los espermatozoides sanos lucen más o menos así, pero muchos tienen alteraciones de la cabeza o del cuerpo medio o de la cola. Si la cabeza es demasiado grande, deforme o doble, es muy poco probable que este esperma logre penetrar el óvulo. Si el cuerpo medio tiene deformidades, puede indicar que tienen problemas mitocondriales y seguramente se quedarán sin energía a mitad del camino. Un esperma con deformidades en la cola podría fecundar al óvulo, pero es poco probable que concluya su camino. Y claro, existen casos en los que muchos espermas tienen combinaciones de estas deformaciones y se conoce como oligoastenoteratosospermia. Otros diagnósticos que pueden obtenerse del seminograma son astenosospermia, cuando hay menos del 40% que nadan bien; teratosospermia, cuando hay demasiados espermas con deformidades; asospermia, cuando no hay espermas en el semen; necrosospermia, cuando más del 40% están muertos; y normosospermia, cuando todo luce bien. La conclusión de todo esto es que el color y consistencia del semen no pueden decirnos si los espermas son sanos, pero en Creafam es muy fácil y rápido hacer un seminograma para analizar la calidad del semen. Es un estudio no invasivo con resultados inmediatos. Si ya llevas unos meses intentando sin éxito, ven a vernos para hacer un seminograma. Creafam, los expertos en sueños cumplidos.